damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. A todos nosotros nos gusta hablar de temas que son optimistas, temas que traen vida, temas que nos ayudan a desarrollarnos en nuestra vida. Sin embargo, en algún momento es importante detenernos y hablar de un tema como es la muerte. Este no es un tema muy popular. En discusiones informales o debates académicos generalmente trata de evitarse. Se nos bombardea con información acerca de cómo perder el peso, ganar más dinero, prepararnos para un desastre natural, pero al hablar de la realidad de la muerte, la mayoría de la gente trata de evitar el tema. ¿Le ha pasado a usted? Pero es importante darnos cuenta que no nos podemos dar el lujo de ignorar las consecuencias eternas de esa realidad final. ¿Está usted preparado para no solamente entender el tema de la muerte, sino para enfrentar la muerte en el momento que Dios lo determine? Recuerde que el escritor de Eclesiastés dice en el capítulo 3, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Vamos a tratar de entender en estos próximos minutos en cuanto a la perspectiva médica de la muerte, que se considera muerte, una muerte clínica, una muerte cerebral, pero también vamos a tratar de mirar desde la perspectiva bíblica, que es la muerte. Miremos en primer lugar esta perspectiva médica. Cuando hablamos de la muerte estamos refiriéndonos al fin de la vida física, y se caracteriza por la cesación permanente de todas las funciones corporales vitales. Cuando se habla de una muerte clínica, estamos hablando de esa condición del cuerpo en que el corazón deja de latir, donde no hay presión sanguínea y donde desciende la temperatura corporal. Cuando nos referimos a la muerte cerebral, estamos hablando de aquella muerte que sucede cuando deja de funcionar y muere el cerebro. Por tanto, no hay una esperanza de recuperación. El cuerpo puede mantenerse de manera artificial por algunas horas o cuando mucho por unos cuantos días hasta que el corazón deja de latir. Esto es la muerte cerebral. Pero también está la muerte cognitiva, es decir, esto es un estado vegetativo del cuerpo en el que éste pierde las funciones del intelecto, la memoria y el habla. Se pierde la conciencia de sí mismo y del ambiente que le rodea. Solo una parte del cerebro se destruye, no el cerebro central. Una persona en estado vegetativo prolongado puede tener funciones reflejas, tales como respirar, dormir, digerir alimentos, pero no puede pensar ni estar consciente. A esto nos referimos a la muerte cognitiva. Estos términos se utilizan desde la perspectiva médica al hablar de la muerte. Sin embargo, me gustaría que pensemos también en la perspectiva bíblica de la muerte. La muerte, según la Biblia, es inevitable para todos. Allí el salmista en el Salmo 89:48 dice: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? No solamente que es inevitable para todos, ya que la misma Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después el juicio, sino que la muerte, desde el punto de vista bíblico, es una determinación de Dios. El salmista dice en el Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, la muerte, desde el punto de vista bíblico, es inevitable para todos, es una determinación de Dios, pero al mismo tiempo es la separación del espíritu y el alma del cuerpo físico presente. Sí, el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y cuando hablamos de la muerte estamos hablando de esa separación de estos tres componentes del ser humano. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Entonces, la muerte es inevitable para todos, está determinada por Dios, es la separación del espíritu, el alma y el cuerpo físico, pero también la muerte es la puerta al destino eterno. Recién mencionaba lo que dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, la muerte es la puerta al destino eterno. De acuerdo a cómo hayamos elegido, será el lugar donde estaremos, pero eso ya lo vamos a considerar un poco más adelante. Desde la perspectiva bíblica podemos decir que la muerte también es el último enemigo que será destruido. Allí en 1 Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y aún la misma Escritura habla y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció a este postrer enemigo, al último enemigo que será destruido. Pero también la Biblia habla de que la muerte es la paga del pecado. La paga del pecado, ¿qué es el pecado? Es la transgresión de la voluntad de Dios, de tal manera que el ser humano, desde el tiempo de Adán, cuando desobedeció a Dios y fue transgrediendo y violando la voluntad de Dios, desde el momento que comenzó a pecar, dice la Biblia que el pecado le pagó con la muerte. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Podemos decir entonces que desde el punto de vista bíblico, la muerte es la paga del pecado. Pero también la muerte es el precio que Jesús pagó para proveer de vida eterna a todos los que depositan su confianza en Él, y esto es maravilloso. La misma palabra de Dios dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Pero completa el versículo, y resucitó para nuestra justificación, de tal manera que cuando pensamos en la muerte desde el punto de vista bíblico, Cristo pagó el precio para darnos vida y vida en abundancia. Por eso, los cristianos, cuando piensan en la muerte, no lo ven como algo negativo, sino como algo maravilloso. ¿Por qué? Porque este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción, y esto mortal se va a vestir de inmortalidad, como dice 1 Corintios 15:54. Esto es maravilloso. La muerte para el Hijo de Dios es simplemente un desmayo para ser recibido en los brazos potentes del Dios eterno. Ahora me gustaría que podamos pensar en algunas cosas que no es la muerte, aclarando algunas ideas que no son bíblicas. Por un lado, el nacimiento hacia otra forma de vida, como dice el hinduismo, no es la muerte. Recuerde, la Biblia habla de que Dios ha establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio, que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Es decir, la muerte no es la sucesión de otras vidas o formas de vida, como se cree en la reencarnación. La muerte tampoco es un estado inconsciente del alma, como dice el intelectualismo, ya que la misma palabra de Dios dice en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No es un estado inconsciente del alma. Tampoco es, como dice el budismo, ser absorbido en la conciencia cósmica. Eso no es la muerte, desde el punto de vista bíblico. La Escritura dice en 1 Corintios 15:51, «He aquí os digo un misterio», está hablando el apóstol Pablo. «No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Por eso, tengamos en cuenta que la muerte no es, como dice el budismo, no es ser absorbido en esa conciencia cósmica. Y tampoco la muerte es la puerta al éxtasis eterno para todo el mundo, como dice el liberalismo. Al contrario, el Señor dice en Mateo 25:46, «E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Y por último,
La muerte no es, como dice el ateísmo, el final de nuestra existencia. Como usted habrá escuchado, muerto el perro se acabó la rabia. O todo termina en la tumba, el final de nuestra existencia, como dice el ateísmo. No, la Escritura marca con precisión y dice en 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Qué maravilloso es entender qué dice la Biblia, cuál es la perspectiva bíblica en cuanto a la muerte, y no como piensan tantas otras filosofías contrarias a Dios. Es verdad que la muerte llega por diferentes motivos y alcanza tanto a creyentes como a inconversos. Puede ser el resultado de una larga enfermedad o a consecuencia de un trágico accidente. Podría ser secuela de la hostilidad de otro ser humano. Puede ser el resultado del proceso físico de envejecer. Pero la realidad es que en algún momento va a llegar a nuestras vidas esta circunstancia. A todas las personas y en el tiempo de Dios les va a llegar. Mucha gente lucha con la idea de reconocer el tiempo de Dios. No sabe cuándo ha llegado el momento y cómo dejar que éste tome su curso. Quizás una buena metáfora de este proceso se encuentre en el mundo de la composición musical. Los grandes compositores han aprendido el difícil arte de dejar que las cosas tomen su rumbo, de saber cuándo y cómo terminar sus obras maestras. Algunos lo hacen con un redoblar de tambores, otros con el sonido de trompetas o quizás de címbalos que retiñen. Otros terminan de manera silenciosa como si lo hicieran con una bendición. Otros terminan sus obras de manera abrupta. Otros parecen terminar con ira, enojo, violencia, y los más prolongan su final con una repetición incesante. Ahora, le pregunto, ¿no es así como los seres humanos enfrentamos la muerte? Algunos mueren en medio del drama, otros con paz. Los más sin advertencia previa, otros con ira y otros más en negación y resistencia. Pero debemos concebir la muerte como la puerta que nos conduce a otro tipo de existencia y no como algo final o irreversible. Para algunos la muerte es una nube negra que se cierne sobre la vida y que ensombrece la existencia. Para otros, la muerte embellece la existencia por ser la entrada a la eternidad y un nuevo comienzo. Para el creyente, la muerte es un enemigo ya vencido. Por eso aún en el libro de Eclesiastés 7:2 encontramos lo que dice el escritor: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Pero también es importante entender cómo interpreta aquella persona que no conoce a Cristo el concepto de la muerte. En primer lugar, lo interpreta con temor. Temor a lo conocido y a lo desconocido. Alguien ha dicho, ser mortal tiene sus inconvenientes, porque nunca se sabe cuándo se detendrá todo. Pero no solamente con temor, sino con falsa esperanza, porque aferrarse a una creencia irracional de que aunque otros mueran a su alrededor, de alguna manera se podrá eludir la muerte, esto es una falsa esperanza. Las personas dicen, digan a los científicos que se den prisa. No quiero morir antes de que descubran cómo evitar la muerte. Y usted conoce de personajes en la historia que han intentado mantener esta idea de volver a vivir. El mundo interpreta el concepto de la muerte con temor, pero también con falsa esperanza. Pero en tercer lugar, lo interpreta con inseguridad, ya que la persona no entiende el propósito de estar aquí y no tiene idea de qué será después. Estoy haciendo lo que puedo para prolongar mi vida. Espero que algún día entienda para qué me sirve esta vida. Y el inconverso, aquella persona que no entiende las cosas de Dios, va a enfrentar el tema de la muerte con inseguridad. Y le quiero decir, si no tiene una perspectiva bíblica de la muerte, entonces seguramente va a decir cosas como, está mejor que nosotros, o Dios quería que estuviera con él, o es la voluntad de Dios y quiénes somos nosotros para cuestionarlo. Distintas formas de encarar el tema de la muerte cuando no tenemos una relación personal con Dios. Pero quiero decirle que esas declaraciones le restan importancia a la muerte y no le dan la honra a Dios.
En nuestro afán de consolar a otros, podríamos tratar el tema de la muerte como si fuera menos importante de lo que realmente es. Quiero decirle que si usted está enfrentando un tiempo difícil, ya sea en lo personal o en relación con algún familiar, en donde vienen a su mente preguntas como ¿qué me va a pasar? ¿Cómo puedo manejar esto? ¿O cómo puedo prepararme para morir? Preguntas y más preguntas que uno se hace. Sin embargo, quiero decirle que en la palabra de Dios encontramos algunas respuestas maravillosas que alientan el corazón. La Biblia me habla que uno puede contar con alguien que no solo se interesa por usted, sino que puede suplir todas sus necesidades. Ese alguien ha prometido no dejarle nunca ni abandonarle. Ese alguien es el autor de toda buena dádiva, de todo don perfecto, y ha prometido cuidarle con ternura, como una madre cuida a sus hijos. Sí, ese alguien es la persona de Jesucristo. Él da seguridad que puede hacer todas las cosas, más allá aún de mi comprensión, que puedo considerarme ya muerto y mi verdadera vida está escondida en Él. Y finalmente, Él me promete y le promete un hogar eterno con Él. Por eso, el Señor Jesucristo, hablando allí en Mateo 6, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y además añade: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. ¿Qué le parece? ¿No genera seguridad en el corazón las palabras de Jesucristo? También quiero que nos enfrentemos a la realidad bíblica de lo que pasa después de la muerte, porque uno puede llegar a la muerte con temor o con la esperanza que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, la Biblia establece claramente que fuimos creados a imagen de Dios y que parte de nosotros tiene una naturaleza eterna que trasciende más allá de la muerte. La Biblia habla que solo tenemos dos opciones cuando partimos de esta vida: la eternidad en el cielo o la eternidad en el infierno. No hay otra opción. Y quiero explicarle un poco de estas dos verdades y dos lugares que habla la Biblia al referirse no solo a la muerte, que es simplemente el trampolín para la otra vida, sino a estos lugares, para que podamos conocer un poco más y prepararnos antes de que ocurra este evento. La Biblia habla del infierno, que es en realidad la separación eterna de la persona y del amor de Dios. Es un lugar de remordimiento eterno por haber fallado deliberadamente al no recibir el regalo de Dios, ese regalo de la salvación a través de el Señor Jesucristo, y nunca experimentar la comunión con Él. Esto es el infierno. También podemos describir como la separación eterna de todos los seres humanos. El infierno es un lugar de irremediable soledad eterna. Sus amigos podrían estar ahí, pero nunca los va a poder ver. El infierno es el castigo eterno por haber fallado al alcanzar la norma de Dios en cuanto a la justicia, a la santidad. El infierno es un lugar de tormento físico, emocional y espiritual. Es el lugar de fuego sin luz, un lugar de oscuridad eterna. Mire cómo lo describe Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Mire, el infierno no es un lugar donde usted va a pasarla bien. A veces se hacen bromas y se dicen: sí, yo no tengo problema, la voy a pasar muy bien con todos mis amigos y de fiesta. No. Quiero decirle que ese lugar es un lugar de tormento, de remordimiento, de dolor. Pero la Biblia también nos habla de el otro lugar, el cielo. Sí, la Biblia utiliza una descripción maravillosa del cielo. Utiliza la expresión de un banquete de bodas, ya que el cielo será un tiempo de gozosa comunión con todos los que a través de las edades depositaron su esperanza en Jesucristo. Volveremos a ver a nuestros viejos conocidos, haremos nuevos amigos al unirnos todos en una sola adoración a quien nos salvó, al Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Un banquete de bodas.
pero también es un lugar de descanso. No será un estado de reposo eterno, será una existencia donde no habrá estrés, ni lágrimas, ni dolor. Los amados de Dios entraremos final y completamente en su reposo y vamos a experimentar la paz total al sentarnos en el regazo de nuestro Padre Celestial. ¡Qué expresión hermosa de descanso! Pero también la Biblia describe al cielo como la casa de Dios. El cielo no es una reunión en un estadio donde viven millones de personas, sino que es una morada, un hogar, un lugar muy cercano. Nadie se va a perder entre la multitud. Habrá un sentido de pertenencia e intimidad, aunque haya millones de personas. La casa de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros? Pero también nos habla de una ciudad de colores, un lugar de majestuosa belleza visual en la que hallaremos un gran placer. Habrá una grandiosa belleza por la presencia del Señor y su creación. Todo lo que Él ha planificado está más allá de nuestra comprensión o aún de nuestra imaginación, porque somos seres humanos finitos, pero podremos verlo por primera vez cuando recibamos ojos perfectos y una comprensión ilimitada. ¿No le parece maravilloso? El cielo también es descrito como un lugar de aprendizaje. Es un lugar donde nuestras mentes e intelectos serán perfectos. Al ser conformados a la imagen de Cristo, los creyentes en Él exploraremos su naturaleza y carácter multifacético. Dice Romanos 8:29 que Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y quizás usted me pregunta, bueno, pero ¿qué tiene que ver el cielo y el infierno con la realidad de la muerte? Tiene mucho que ver, porque el lugar en el cual uno vaya a estar depende de las elecciones que haya hecho mientras estaba en esta tierra. De tal manera que si usted es un hijo de Dios y tiene un concepto adecuado de lo que es el cielo, va a producir un efecto de tranquilidad en su vida, en su corazón. Pero si usted no es un hijo de Dios, le va a dar la oportunidad ahora de decidir correctamente para que cuando enfrente el tiempo de la muerte, usted pueda tener esa seguridad. Pero las decisiones son hoy. El hecho de tener un concepto adecuado del cielo eterno nos va a motivar a vivir una vida temporal de manera que agrade a Dios. La verdad es que si tenemos un concepto adecuado del cielo, además de contar con la perspectiva correcta, seremos muy buenos para las cosas de la tierra. En realidad, el problema sería que estuviéramos con la vista tan fija en las cosas de la tierra que no podamos aprovechar las que hay en el cielo. Mire, la preparación más importante para la vida es la espiritual y la única para la muerte es conocer la vida eterna. Hay un solo camino para vivir y este es el Señor. Solo hay una manera de morir y está en el Señor. Ningún filósofo se ha atrevido a sugerir siquiera una respuesta al problema de la muerte. Ninguna disciplina intelectual ha ofrecido jamás una solución satisfactoria tampoco. Solamente la palabra de Dios, clara y llanamente, nos da los principios y descripción de la vida eterna. Solamente la vida entregada a Dios puede vivirse en plenitud. El mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 10:39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. La mentira más grande es que no podemos confiarle a Dios nuestra vida. El mismo Señor, cuando estaba por morir, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Qué manera más hermosa de morir! Él llegó a la muerte con una confianza perfecta en su Padre. Este tipo de fe es la que libera, no sucede al azar, es la corona de una vida que aprendió el arte de dejar que las cosas sucedieran conforme a la voluntad de Dios. Por eso quiero terminar en esta oportunidad mencionándole algunas verdades importantes. Quiero que conozca la perspectiva cristiana acerca de la muerte. La fe cristiana sostiene que es posible tener un conocimiento personal de Dios. También le asegura que el orden natural de las cosas es inherentemente bueno.
al mismo tiempo reconoce que las protestas y la resistencia a la muerte son respuestas apropiadas al sufrimiento humano. La fe cristiana anticipa que hay vida después de la enfermedad y la muerte. El salmista allí en el Salmo 18 dice: «Me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte». Pero termina diciendo: «En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo». La persona que está enfrentando la muerte debe saber acerca de Dios que Dios está ahí, que Él escucha el gemido de su corazón, que ejerce el control soberano sobre su vida, que le recuerda que somos polvo, que Él realiza sus propósitos divinos a través de las circunstancias, que Él da fe para vivir y aún para morir, y que le ayuda a caminar con pasos firmes y pisadas seguras. Alguien dijo: «Mi tarea es vivir y trabajar mientras sea de día, y cuando la noche llegue seguiré confiando en que mi Dios es Señor de la noche tanto como del día». ¿Qué le parece? Isaías 25:8 dice: «Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho». Quiero terminar en esta oportunidad preguntándole: ¿está usted preparado para enfrentar la muerte? Recuerde, la muerte no hace que todo termine. Termina esta vida, pero depende de las decisiones que haya tomado en esta vida. Usted irá al cielo o al infierno. Por eso, usted puede ser un joven o una persona sana, completamente sana, pero nadie sabe cuál es el día en el cual va a morir. ¿No le parece sabio y apropiado estar preparados para enfrentar la muerte? ¿Y cómo se hace? Examine su interior y vea si es que ha entendido la salvación que Dios ofrece, y clame a Él y dígale: «Jesucristo, necesito la limpieza de mis pecados, quiero tener esa relación personal contigo para que la muerte solamente sea ese paso que me lleve a la plena vida, a la vida en abundancia, la vida eterna que tú prometes». Y si usted es un creyente y está enfrentando un tiempo de dolor, sepa que la muerte del creyente es como un desmayo en los brazos del Señor, y Él lo sostiene y lo abraza hasta que se acabe el desvanecimiento. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.